Muchas gracias, Monse. Bueno, en primer lugar, para mí siempre es un placer exponer cualquier tipo de trabajo científico aquí en esta casa. Sobre todo agradecer a la doctora Montserrat León Guerrero y a Jesús Varela Marcos, que siempre me han dado la oportunidad de exponer aquí mis investigaciones y de ir más allá en cuanto a la historia de América y a la cartografía. Y hoy vamos a hablar de un tema que es poco conocido, que es el viaje de Lucas Vázquez de Ayllón, los dos viajes que realizó en 1525 y 1526, que se tradujeron en lo que es el descubrimiento de todo el territorio que hoy conocemos como Florida, Georgia, las dos Carolinas y Virginia, siendo de los primeros europeos que llegaron, por no decir el primer europeo que llegó a esas costas, y que por lo tanto se adelantó casi 80 años a la presencia inglesa y más de 100 a los holandeses, que también hicieron pie en estas tierras, pero no como los españoles, y creemos que es nuestro deber a nivel cultural de exponer estos conocimientos, de difundirlos a la opinión pública y sobre todo al alumnado para fomentar y potenciar el pasado español, que hasta entonces siempre creemos que en Norteamérica llegaron los primeros, los ingleses de la mano del Mayflower, o los holandeses de la mano de los Knickerbockers a lo que hoy conocemos como Nueva York, y en realidad fueron los españoles que desde Florida hasta casi Terranova los primeros que navegaron y que descubrieron y hicieron pie en estas tierras. Si comenzamos la exposición, debemos hacer mención a que en estos primeros años después de la llegada, después de los tres primeros viajes colombinos, va a ser Fonseca quien tome el liderazgo de la política española respecto a los descubrimientos españoles en América, y va a institucionalizar este campo. Primero con la fundación en 1503 de la Casa de la Contratación de Sevilla, un órgano por el cual va a regular el comercio y la economía con el continente americano. Después, en 1508, se va a producir en la Junta de Burgos la fundación de la Escuela de la Navegación dentro de la institución de la Casa de la Contratación de Sevilla, por la cual esta institución va a fomentar y va a organizar todo lo que se conocía como el Padrón Real, lo que es toda la cartografía que se había ido generando durante los primeros 3 lustros del descubrimiento de América. Va a caer en manos del nuevo director de la escuela, que va a ser Américo Vespucio, el cual va a organizar el padrón de una manera muy primitiva, y no va a ser hasta 1518, cuando llegue García de Toreno, cuando ya por fin se publique, se empiecen a hacer mapas propiamente españoles de toda la actualización de esos descubrimientos, y sea cuando la Escuela de Navegación entre 1518 y 1526 viva su etapa dorada. Y por último, en América también se va a institucionalizar los descubrimientos de la mano de la fundación del primer Tribunal de Justicia, que va a ser la Audiencia de Santo Domingo, que se va a fundar en 1511, y en la cual se van a nombrar como jueces de esta institución a tres jueces. Un primer juez, que va a ser Sancho de Matienzo, el cual pertenecía al linaje de los Matienzo en Burgos, y un linaje, burgalés, que va a estar muy en contacto con Juan Rodríguez de Fonseca y todo lo que era ese círculo burgalés que tenía el toresano en la península. Y por lo tanto creemos que Sancho de Matienzo va a ser uno de los hombres de Fonseca en la Audiencia de Santo Domingo. En segundo lugar, se va a nombrar al sevillano Marcelo de Villalobos, que había estudiado Derecho en Sevilla y que será un personaje destacado más en los años 20, cuando se le ordene conquistar y se le otorgue la conquista de la isla Margarita. Y en último lugar se va a nombrar a Lucas Vázquez de Ayllón, que tenía familia toledana, era hijo de los regidores de los antiguos regidores de Toledo, y Lucas Vázquez de Ayllón va a acudir en 1511 junto con sus otros dos compañeros, a la Audiencia de Santo Domingo, en la cual durante toda esta segunda década del siglo XVI van a acumular poder, porque van a ser los personajes más destacados junto con el gobernador Colón en la isla,
y van a ir acumulando poder, van a entablar relaciones con los principales comerciantes de la isla y van a tejer una red compleja económica y de intereses, la cual va a cristalizar en que van a acumular mucho poder. Y en 1518, cuando la corona tenía que hacerles juicios de residencia a esos tres jueces se va a abrir un pleito por el cual se les van a deponer de sus funciones hasta que aclararan el bagaje que habían tenido en esos años, ya que habían llegado a la audiencia de Santo Domingo una serie de denuncias a costa de que eran corruptos, de que había malversación en su gestión, al igual que había otros delitos más de índole cristiana, como que habían mantenido relaciones íntimas con otras mujeres, ya que estos hombres estaban casados y sobre todo Lucas Vázquez de Ayllón estaba casado y tenía un hijo del mismo nombre y por lo tanto se les van a separar y hasta 1520 no se les va a volver a reponer en sus puestos. Como ya hemos dicho, estos tres oidores habían tenido y habían tejido una serie de relaciones, por lo cual normalmente encabezaban empresas o se asociaban con los principales empresarios de la isla para llevar a cabo negociaciones como, por ejemplo, los rescates de indios, y en este caso va a ser en el año 1521 cuando dos embarcaciones, una que estaba al mando de Pedro una que estaba bajo la dirección de Lucas Vázquez de Ayllón y otra bajo la dirección del otro oidor de Sancho de Matienzo, cuando se encuentran en las Bahamas, en la isla de Gran Ábaco, en la cual estas dos naves tenían la misión de rescatar indios, pero como en este litoral antillano no habían tenido la suerte de hallar ninguno, pues las dos expediciones se encontraron en esta isla. Francisco Gordillo llamó a Queso para entablar una entrevista con él y le dijo que no había encontrado esta misión de los indios, que Lucas Vázquez de Ayllón le había contado que Diego de Salazar, quien había sido lugarteniente de Ponce de León en la conquista de la Florida, que más al norte de la Florida, porque como estamos viendo aquí en este mapa, en el Portuario García de Tron en 1523, hasta entonces este era el ámbito conocido en el Caribe, no se sabía nada más al norte de la Florida, pues Diego de Salazar le había contado a Vázquez de Ayllón que más al norte de la Florida que había unas tierras ricas en indios y en animales y en especies, y que por lo tanto, que si en el caso de que no encontraran indios en estos territorios, que fueran al norte, que allí los iban a encontrar. Por lo tanto, las embarcaciones de Queso y Gordillo se ponen de acuerdo y el 15 de junio van a trasladarse y a emprender un viaje al norte de la Florida, y es cuando en apenas una semana, el 24 de junio de 1521, a la altura de los 32 grados norte, en lo que hoy conocemos como Georgia, van a dar tierra con una gran desembocadura de un río, se van a adentrar en él y lo van a nombrar, como era el 24 de junio, las tierras de San Juan Bautista y el río Jordán, dada la festividad que es la que están viviendo del día 24 de junio. Van a permanecer allí 6 meses, van a adentrarse a por indios, van a reconocer un poco lo que es ese territorio, y en 1521, a finales de 1521, van a retornar a la isla de Santo Domingo. Las dos embarcaciones en el viaje de vuelta se van a poner de acuerdo para que en la nave de Queso acojan a los 100 indios que van a traer, mientras que en la otra nave, en la nave de Gordillo, que había sido emprendida por Lucas Vázquez de Ayllón, van a viajar el resto de la tripulación que había emprendido el viaje desde Gran Ábaco, y en medio de la travesía cuentan que la nave de los indios se hundió, parcialmente fallecieron gran parte de los indios,
pudieron rescatar a algunos de ellos y van a llegar en una embarcación en unas condiciones un poco malas a la isla de Santo Domingo a finales de 1521, y es cuando van a dar parte de todo este descubrimiento a sus principales autoridades, que eran por una parte Sánchez de Matienzo, el burgalés, y por otra parte Lucas Vázquez de Ayllón. Se van a juntar allí esas dos personas en la casa de Sancho de Matienzo. Esto está muy bien explicado en una documentación, en un juicio, en un pleito que tiene Sancho de Matienzo posteriormente por la reclamación de este descubrimiento. Lo explica muy bien Pedro de Queso de primera mano y otros testigos. Y afirman que se juntaron en la casa de Sancho de Matienzo, se repartieron los indios, Sancho de Matienzo se quedó con la mayoría, Vázquez de Ayllón se quedó con unos pocos, acogió a un indio que le tuvo de su mano como mayordomo, que se va a llamar Francisco de Chícora, que luego hablaremos de él. Y van a acordar estas dos autoridades, más Diego Caballero, que era el secretario de la audiencia, que también había invertido en esta empresa, cómo iban a dar parte o cómo iban a organizar, a dar la noticia en España, cómo se le iban a dar tanto al rey como a Fonseca. Por lo tanto, se van a juntar ellos tres y van a decidir que sea Lucas Vázquez de Ayllón quien acuda a España para que firme la capitulación en nombre de los tres, que la capitulación sea tripartita. Y, por lo tanto, sea Lucas Vázquez de Ayllón quien lo represente y quien firme en nombre de los tres con Fonseca. De inmediato, a principios de 1522, va a partir Lucas Vázquez de Ayllón hacia la península ibérica y sabemos que va a firmar las capitulaciones de Valladolid en 1523, a principios de 1523. ¿Qué hay de nuevo de estas capitulaciones? ¿En qué contexto están? Pues estamos en un contexto de que se había creado la Casa de la Contratación de La Coruña, porque Fonseca quería, una vez que viene Juan Sebastián Elcano, que completa la primera vuelta al mundo con el resto de los hombres, va a querer separar de Sevilla lo que era el comercio especiero, va a fundar una nueva institución, en este caso en La Coruña, tras una serie de negociaciones, y esta Casa de la Contratación de La Coruña, la Casa de la Especiería, tendrá como objetivo, por una parte, monopolizar el comercio de las especias con Castilla y, por otra parte, fomentar el comercio del interior, de las ciudades del interior de España, es decir, Medina del Campo, Medina de Río Seco, los puertos del mar Cantábrico, Burgos, con el comercio europeo y a su vez con el comercio de las especias, porque habían quedado como un poco aisladas y marginadas respecto al comercio con América, porque al fin y al cabo la Casa de la Contratación de Sevilla en apenas 10 años había cogido muchísimo potencial y había fomentado sobre todo lo que era la economía andaluza y había marginado lo que era el resto de España. Y por eso Fonseca va a elaborar este proyecto para fomentar lo que era el comercio castellano del interior. Primero viajó Esteban Gómez y luego Vázquez de Ayllón. Vamos a ver, primero el viaje estaba, ahora os lo iba a contar. Pero digo para entender sí. Primero viajó. El viaje de Esteban Gómez 24-25. Sí. Y el viaje de Vázquez de Ayllón 25. Sí, pero van a coincidir en el tiempo. O sea. Esto pasa mucho en América. Porque veas cómo sigue la. Claro, o sea, ellos se van a encontrar. Ellos seguro que se cruzan, pero en el 24 salen de España, el Gómez, sí. Pero luego llegan a América en el 25. Sí, y Vázquez de Ayllón claro, salió de América, ¿no? Claro, Vázquez de Ayllón van desde América, claro, en el mismo año. Y se cruzan ahí. Claro, ellos vuelven y los otros van. O sea, que podemos considerar casi al unísono, ¿no? Puede ser, sí. ¿Quién volvió el primero? Volvió el primero a la península, volvió Gómez. Lo que pasa es que pasa antes por Cuba y da la noticia allí. Pero no nos hace. Esteban Gómez es el primero que llega a Cuba y dio allí una noticia del descubrimiento. Sí, pero de la parte norte, porque no tenemos constancia de que haya estado en el sur. Pero ahora te lo explico, Jesús, porque es que nos vamos a liar, porque es que si no, con tanto viaje. Sí. Hay una manera de hacer las cosas que coinciden siempre, ¿no? Sí, pero, sí. Ahora te lo explico, porque es que se cruza. Acuérdate el problema con Pinzón, sí. Con Vicente de Pinzón y con. No,
Pinzón. Lepe. El del año 99. Con Guerra y Nin. En Guerra y Niño, sí. ¿Cómo? Guerra y Nin. Ah. No, Pinzón y Solís. No, va Vicente de Pinzón y luego Fonseca coge al otro, que ahora no me acuerdo cómo se llamaba, y lo pone y lo duplica. Sí. Que son los que van a descubrir todo el Brasil, por la parte del norte, ¿cómo se llama? Diego de Lepe, ¿no? ¿Eh? Diego de Lepe. Lepe. Diego de Lepe. Diego de Lepe. Es el mismo fenómeno que Diego de Lepe, Claro, que va por eso. uno, se pasa al otro Sí, y eso es. Diego de Lepe. O sea, ¿ves? Es el mismo sistema de hacer. Eso se es. repite. Eso es. O sea, se repite sistemáticamente. Sí, porque además curiosidad. No, porque además ya lo había hecho Fonseca. Esto es en el año 1499 y esto 20 años después. Cada uno quería un cacho virgen para ser capitán Claro, de lo descubierto, claro. capitán de la capitulación que pedía. Claro. Vale, sigue, ya me he enterado. Claro. Cuando veo ahí el mapa, Claro. en el mapa se refleja quién es el dueño de ese cacho que ha descubierto. Claro. Y como iba diciendo, en medio de la fundación de la Casa de la Contratación de La Coruña, va a organizar estos dos viajes, que es por una parte el de Esteban Gómez y por otra parte el de Aillón. Se van a firmar las capitulaciones en Valladolid, en primer lugar las de Esteban Gómez en marzo y luego en junio las de Vázquez de Aillón. Hasta entonces, Vázquez de Aillón va a llegar con todo lo que había informado sobre Santo Domingo, con toda esa información. La tierra que habían descubierto estaba en los 32 grados. Al final le consigue arrancar a Fonseca mucha más tierra de la que posiblemente ocupará las tierras de San Juan Bautista, y en la capitulación específica que se descubre a tierra de los 35 a los 37 grados norte. Por lo tanto, van a adquirir una cantidad de tierra enorme de más de 1500, de más de 1000, sí, de más de 1000 kilómetros de costa. Y lo importante de la capitulación es que la firma Lucas Vázquez de Aillón, que siempre los autores que se habían remitido a esta cuestión decían que Vázquez de Aillón, que se había traicionado a Matienzo y a Caballero, y directamente luego en otro pleito que hay, el Vázquez de Aillón especifica que fue de la mano del obispo de Burgos, de Juan Rodríguez de Fonseca, quien le impuso que la capitulación se firmara por una persona, porque no quería tener luego líos ni ningún tipo de reclamaciones por parte de ninguna de las tres personas que estaban involucrados, y por lo tanto Fonseca va a decidir que ni dos, ni tres, ni cuatro, que sea quien ha venido a España, que es Vázquez de Aillón, quien sea el gobernador de las nuevas tierras, que se las van a titular como nuevas tierras de San Juan Bautista. Es costa todo, ¿no? Sí, es costa, sí. Es el sistema de gobierno. Claro. Que lo descubra, él es el gobernador. Claro. Se va a especificar también que no sobrepasen la línea del Tratado de Tordesillas, que se evangelice a la población indígena que estaba sin civilizar. Se va a nombrar gobernador con un sueldo de 365.000 maravedíes de salario, y se va a fijar, que esto es lo que te iba a decir Jesús, que tanto la expedición de Esteban Gómez, como así se impuso finalmente, que salió en 1524, como la de Aillón, que salgan al unísono en 1524. Con Fonseca vivo todavía, es verdad. La de Gómez se va a retrasar porque los bastimentos y todo, y los barcos, pues que al final solamente fueron un barco, iban a ser dos, y por diversas vicisitudes se retrasaron hasta septiembre de 1524. La misión de Aillón se va a retrasar también un año, porque también se va a ver involucrado que va a llegar a durante el resto del año 1523, Aillón va a permanecer en la península, se le va a nombrar caballero de la Orden de Santiago a él y a su hermano. Hay documentación que atestigua este nombramiento en el Archivo General de Simancas. Y después va a viajar en 1524 a Santo Domingo, y en Santo Domingo se va a encontrar con una serie de dificultades, porque va a llegar a la noticia a Santo Domingo de que la capitulación se ha firmado en el nombre de Lucas Vázquez de Aillón en vez de los dos otros nombres. Diego Caballero, el secretario de la audiencia, va a aceptar la derrota, como se dice actualmente, con deportividad, no se va a quejar, mientras que Sancho de Matienzo sí que en un primer momento va a denunciar a Vázquez de Aillón,
pero se va a desestimar la denuncia porque de momento no tenía con qué demostrar Sancho de Matienzo ni el descubrimiento de Ayllón, porque estaba firmada la capitulación. Y por lo tanto, Vázquez de Ayllón va a organizar lo que es esta primera expedición hacia la tierra de San Juan Bautista, que finalmente se va a poner en marcha a principios del año 1525 y que va a durar 6 meses. De este viaje no tenemos ningún tipo de relación ni de documento directo que nos narren el recorrido. Ni siquiera en el juicio. En el juicio sí, pero muy poco. O sea, es una declaración de, bueno, y usted a Pedro de Queso, porque el primer capitán que fue a la expedición de 1521 va a acudir también Pedro de Queso a esta expedición de 1525, con lo que va a despertar la envidia de Sancho de Matienzo, porque Sancho de Matienzo había contratado a este señor, a Pedro de Queso, en el primer viaje, y ahora Pedro de Queso como que se va a unir a la causa de Vázquez de Ayllón, y eso lo va a ver Matienzo como una especie de traición, y pues Queso va a tener que declarar en este juicio y va a contar lo que realizó en él, que nos habla de que duró 6 meses, que salieron en enero, duró hasta junio. Ahora sí, Jesús, te explico que quien regresó primero a Santo Domingo fue Vázquez de Ayllón, es decir, Pedro de Queso, a finales de junio. A finales de julio regresa la expedición de Esteban Gómez a Santiago de Cuba en un estado lamentable. Sí, con lo cual el orden del mapa es ese. Eso es. Y por lo tanto, tiene que coincidir la historia con el mapa, y coincide. Y por lo tanto, lo que siempre hablábamos cuando hablábamos del viaje de Esteban Gómez, que si había sido de norte a sur o de sur a norte, que todo el mundo decía que había sido de norte a sur, pues no, había sido de sur a norte y luego bajaron. Eso es. Y esto no es lo que concuerda al final. Y este viaje lo que nos dice que eso es que duró 6 meses. Que volvieron a lo que era el río de San Juan Bautista de 1521 en los 32 grados norte. Que se encontraron allí los indios que no estaban en muy buena situación porque, claro, lo habían raptado mujeres, hijos y parientes, los cuales habían fallecido y no estaban para nada contentos, que tuvieron que subirse de los 32 grados norte a sobre los 35 37, como estipulaba la capitulación, y que volvieron a Santo Domingo para dar parte a Lucas Vázquez de Ayllón de todo este descubrimiento y poner en marcha otro viaje que ya sería el definitivo, el del poblar esas tierras. ¿Qué estamos viendo en la imagen? El mapa de 1525 de Nuño García de Toreno, uno de ellos. ¿Qué es importante este mapa? Porque es el primero que recoge la información tanto del viaje de Esteban Gómez, como hablábamos antes Jesús y yo, como el viaje, este primer viaje primitivo de Ayllón. El viaje de Esteban Gómez, pues sí que se reunieron y todo lo que es la nomenclatura y la toponimia de los lugares que habían estado entre 1524 y 1525, por el cual llegaron hasta aquí, hasta el Cabo de la Vuelta, como vemos que está en lápiz sin subrayar, llega a esta parte primero y llega luego otra parte desde América de manera muy apresurada, en 1525, de ese primer viaje de Ayllón al mando de Queso. Y, por lo tanto, este mapa va a ser el primero que ilustre de una manera primitiva estos dos primeros viajes, estos dos viajes de la Casa de la Contratación de la Especiería, y nos van a hablar aquí, como vemos, de esta primera parte, cómo desde Florida va a viajar hasta los 32 grados Queso y sus hombres. Aquí en el río de San Juan van a estar enfadados los indios y van a retornar hasta esta parte más o menos, que son los 36-37 grados norte, que coinciden en la actualidad con la bahía de Chesapeake. Un momento. Fijaros, en el mapa anterior precioso que era del 23, también era de García de Toreno, la parte izquierda de la Florida no aparecía, estaba en blanco, ¿se acuerdan? Era un portugal muy chulo. No está el Golfo de México. No, que es el contacto ahora. Yo no he sido culpable. Bueno, fijaros cómo después van apareciendo una línea suave como a lápiz de este mapa, ¿no? Esto lo hacen en Sevilla, cuando llega la información que hemos dicho que llegaría el 23, primero la de Ayllón y luego la de... Concretamente llega en septiembre la información de Gómez
y lo más seguro que a finales de año, dada la brevedad y que no incluya ningún tipo de trazado, la información del viaje de Aion. Y luego está aquí, que quiero decir, el problema que tenemos cuando vemos la datación de un mapa. Sí. Ahí tenemos Hortolano, García de Toreno, que esto es verdad, de 1525 y está en el Estense de Modena. Tú sabes, la pregunta es que a mí se me ocurre. ¿Está puesta la fecha en el mapa o es una atribución? Está puesto en el mapa. ¿Está puesto en el mapa? Está puesto en el mapa, en la parte inferior derecha, en vale. el... No necesito que me lo diga. Si está puesto en una está puesto en el mapa. No, es que... así que trabaja... en una aguja de marear. ¿En una aguja? De marear. Está en adorno, tú sabes que... O sea, que este sería la primera representación, digamos, provisional de esta... Sí, de Norteamérica, sí. Entonces, ¿por qué tenemos el del 23 ya como portulano todo chulo y bonito? Porque el del 23 es anterior y no nos hace mención a... Pero ya está esa costa puesta. No. Aunque falta... Sí, va para atrás. No, el del 23 no, Jesús. No, tranquilo, sí. Me equivocar yo, dale para atrás, más para atrás. Este es el del 23. Ahí este es el 23. Sí. Bien. Ah, no está. Sí, no está. Perdona. No está. Y veis que hay una laguna entre la península de la prohibida y tal. Ahí hay un espacio que la desembocó del Orinoco, todos esos pantanos y tal. Eso. Exactamente. Luego tienes una de las cosas que digo, yo me había equivocado. Ande, ¿y cómo había visto? Lo he soñado yo. No pasa nada, Jesús. Había visto desde el portado del 23 que estaba esta costa y no está la costa. Es que te engaña porque Claro, sí, además, como las formas son tan iguales, sabemos. Porque es de la misma mano. Evidentemente, este es el primero que se hace. Este Claro. es el primero que hace Toreno, y además, como veis, no está para mandarse. Sí, además, un bosquejo. Claro, además, como hemos dicho, Toreno va a vivir en esta etapa, la etapa dorada de la Escuela de la Navegación, y esta va a ser el padrón real, como el primer padrón real reconocido, que sea castellano, cuya autoría sea Sevilla, cuyo año sea 1525 y cuyo autor sea García de Toreno, y sea español. Bien has dicho, dos cosas, que sea reconocido y que sea español. Porque antes que ha habido más. Ya, el mapa de la cosa se puede considerar como el primer. El padrón, sí. El padrón real hay que ponerlo entre comillas, porque eso es como la Liga Española. Sí. La Liga Española es una cosa. Sí, es una. Es la Liga Española, pues la Liga Española. Pero ¿quién es? Pues eso es lo mismo. El padrón real era la Liga Española. Sí, es un concepto. Unas veces ganaba uno, otras veces descubría otro, otras veces salía otro, otras veces se equivocaba. Lo importante es la puesta al día de los descubrimientos españoles, la puesta al día de personas que descubrían, ¿cómo es este el caso? Porque este mapa va a ser el primero que actualice la imagen de América desde la Patagonia, va desde el estrecho de Magallanes hasta Terranova. Hasta los bacallaos. Sí, bacallaos de portugueses que lo han hecho los hermanos puertorriqueños, ¿no? Eso es. Y luego ya, una vez que volvieron... Se llaman como se llaman, tío. Deja de seguir. Ya, pero es que ya yo me sé lo del... Pero los demás no, calla un poco. Ya rematamos, Jesús. Y una vez que volvieron, que sois sus hombres a Santo Domingo y dieron noticia a Lucas Vázquez de Ayllón, se va a proceder al inicio del poblamiento, al inicio de emprender la organización de la misión de poblamiento de esta tierra de San Juan Bautista de Lucas Vázquez de Ayllón. ¿Qué va a pasar? Que se van a emprender una serie de pleitos, una serie de reclamaciones por parte del otro juez oidor de Santo Domingo, que era Sancho de Matienzo, por lo cual estaba previsto que a finales de 1525 se pudiera dar pistoletazo de salida a lo que era el poblamiento de la tierra de San Juan Bautista. No se va a poder producir porque van a llamar a todos los testigos presentes en la isla para reclamar que ahora finalmente sí que la Audiencia de Santo Domingo y el Consejo de Indias va a dar su visto bueno para que se dislumbre esta cuestión de a quién pertenecía el descubrimiento de estas tierras, porque lo había reclamado Matienzo, y van a pasar por la Audiencia de Santo Domingo multitud de testigos, multitud de marineros que habían visto involucrados en el primer viaje de 1521, van a declarar unos a favor de Matienzo, otros a favor de Ayllón, otros apenas van a hacer mención a cada uno de los suyos y van a afirmar que ellos estaban trabajando
mismamente en una misión de rescate de los indios y que no sabían nada. Al final, ¿qué va a pasar? Que a principios de 1526 la causa va a recaer sobre el lado de Vázquez de Ayllón, porque va a enseñar la capitulación, que es la que realmente hace justicia, y lo que estaba firmado al final es la voluntad que cumplen desde Castilla, y se va a especificar que fue Fonseca quien permitió que Ayllón fuera el principal firmante de esa capitulación, y por lo tanto las reclamaciones de Matienzo van a quedar un poco en papel mojado. Y una vez que se decante el juicio a favor de Vázquez de Ayllón, a mediados de 1526 va a emprender lo que es el viaje de poblamiento, que también se había visto retrasado porque la flota de India no había podido regresar con uno de los barcos que tenía que hacer escala en Santo Domingo para que se uniera a esta misión de Ayllón. Ayllón va a reunir 5 embarcaciones, 4 en Puerto de Plata y una en Santo Domingo. Y al final, en julio de 1526, se va a dar inicio a esta misión de poblamiento de las tierras de San Juan Bautista. No tenemos, desgraciadamente, tampoco ningún tipo de referencia directa a este viaje, salvo la cartografía y lo que nos dice... ¿Se hizo? Sí, sí que se hizo, sí. Y tan solo tenemos eso, el testimonio... En el juicio nos dijo que iban con 5 barcos, ¿no? Sí, en el juicio, mira... Sí, ¿y de dónde conseguían tanta gente para poblar? Si ya... Se consiguieron gente para poblar, sobre todo de Santo Domingo, y de Toledo vino mucha gente, porque el hermano de Lucas Vázquez de Ayllón, sí... Era de Toledo. Era de Toledo, y por Castilla, imagino, que por lo que hoy conocemos como La Mancha, pues... Pues había gente que... Sí, sí, sí. Dejaron exhausta Castilla. Con una mano delante y otra detrás. Sí, sí. Que sí. Pero se da cuenta la cantidad de gente que se necesitaba para Claro. poder poblar. Claro, al final reunió 5 navíos, más de 600 personas, entre gente de Santo Domingo, y además luego Lucas Vázquez de Ayllón tuvo que, a la gente de Toledo, porque como estaba previsto que este viaje se realizara en 1525, pues la gente llegó a finales de 1525 a Santo Domingo con la idea de viajar a esas tierras, de una escala corta, y al final, durante medio año, Ayllón especifica que la ha estado manteniendo a esas más de 200 personas en su hacienda, como lo que le recurrió... Sí, ya, claro. Lo que le recurrieron muchos gastos a él y a su familia, y al fin y al cabo, a mediados de julio, se emprende esta misión. Solo tenemos el testigo de la cartografía y del testimonio de Gonzalo Fernández de Oviedo, el cual es el único que nos habla de esta misión. Vuelve a corroborar lo de los 5 navíos, afirma que llegaron a la tierra de San Juan Bautista y que allí otra vez, debido a la belicosidad de los indios y a que no era un terreno apto como para la habitabilidad y la siembra de la agricultura y de la ganadería castellana, pues optan por viajar más al norte, de la mano de que les había dicho Pedro de Queso que había unas tierras más aptas, y tras un viaje de una semana, en torno a una semana, 10 días, se van a estabilizar entre los 33 y 34 grados y van a fundar lo que es el objeto de esta conferencia, que es la fundación de la primera ciudad de Norteamérica, a la que la van a llamar San Miguel de Guadalupe o San Miguel de Guadalpe, porque tampoco se han puesto de acuerdo en la historiografía en fijar el nombre, pero en la fuente especifica que es San Miguel de Guadalpe o de Guadalupe, ¿no? Y fundan San Miguel. ¿El viaje sale, me has dicho? En julio. En julio de 1525. Julio de 1526. 26. Y fundan San Miguel. ¿Pero cuándo fundan? ¿En el 26? En el 26 fundan la ciudad. 26, al final del 26. Fundan la ciudad. La ciudad la fundan en el verano. ¿Y tenemos constancia de que la fundaron y que se quedaron allá? Tienen constancia lo que nos dice Oviedo. Lo que nos dice Oviedo, que en el 26 se funda la ciudad. Y esta ciudad, al principio en verano, pues todo va a ir bien, porque la temperatura en esa latitud, pues en verano, pues es muy buena, muy agradable, pero a medida que en octubre, cuando ya fue llegando el invierno y tal, pues se fue sorprendiendo a la expedición castellana, a la recién fundada San Miguel de Guadalupe. Se va a extender una epidemia muy mortífera que va a asolar y que va a encontrar la muerte de más de la mitad de la población. Entre ellos va a morir Lucas Vázquez de Ayllón el 18 de octubre de 1526.
a su muerte se va a desatar un periodo de anarquía y de caos, porque se va a juntar que varios integrantes de la ciudad se van a amotinar y van a hacer como una guerra civil entre ellos. A eso hay que unir las expediciones de los indios de pillaje y tal, que también van a sembrar estragos, y a principios de 1527 la población que quedaba, que eran en torno a 150 hombres, nos narra Oviedo, van a retirarse y van a viajar a Santo Domingo con el cadáver de Lucas Vázquez de Ayllón, que debido a la putrefacción y a que en el viaje de vuelta se seguía extendiendo la epidemia, van a deshacerse de su cadáver y van a llegar a Santo Domingo en 1527, constatando lo que era el fracaso de la primera ciudad de Norteamérica, aunque como punto a favor sabemos que Ayllón al menos fundó lo que es el primer establecimiento. Pudo llevar a cabo las capitulaciones, pero de una manera brevísima, porque la ciudad apenas tuvo extensión. Del otro lado que sabemos, que es la otra fuente que tenemos, aparte de la fuente literaria de Oviedo, tenemos la fuente cartográfica, que nos la va a dar el portuario 1529 del portugués Diego Rivero, aunque trabajador de la Casa de la Contratación de Sevilla, que en su labor de copista del mapa de 1525 de Ayllón lo va a actualizar, de Núñez García de Terreno, perdón, lo va a actualizar y nos va a brindar una información extra a la que teníamos en 1525. Rivero nos va a hablar aquí, en la cartografía del 29 nos va a hablar de que esta tierra de Ayllón se va a extender entre los 32 y los 37 grados norte, como aquí vemos, perdón, entre los 32 y los 37 grados norte, que va a ser hasta la bahía de Chesapeake. Nos habla de que Lucas Vázquez de Ayllón viajó en 1526 hasta estas tierras, que eran ricas en animales, en frutas, en vegetación, y que se tuvieron que retroceder debido a los estragos del invierno, y que el propio Lucas Vázquez de Ayllón murió en la misma desempeñando esta misión. ¿Qué nos ha dejado también la cartografía? Toda la etimología, toda la toponimia del recorrido de la expedición de Lucas Vázquez de Ayllón. No lo sé, Jesús, el rojo y el negro. Yo creo que, imagino que será por la importancia de los enclaves, porque en rojo... No, en rojo están los enclaves importantes, se subraya el río de San Juan Bautista, el río del Príncipe, la bahía de San Cristóbal, y en negro como que están más tierras que no tienen tanta importancia, como que son los enclaves más geográficos, como yo que sé decirte, el Cabo de San Román o el Río Sucio. Esos están en negro, y en rojo son los más importantes, vamos a decirlo así. En rojo están el río Jordán. Esos, sí. Esto ya es tierra firme. Y esto, como vemos, ahora vamos a voltear el mapa, se extendería todo esto desde el estado de Georgia, pasando por Carolina del Norte, Carolina del Sur y Virginia. Y ahora le damos la vuelta al mapa y lo vamos a leer entre todos, cómo se leen algunos enclaves, como es el río Jordán, que estaba en los 32 grados norte, que corresponde con las tierras de San Juan Bautista en el año 1521, que va a ser el lugar que van a descartar los españoles, la Ayllón en 1526, para poblar, y cómo van a viajar hacia el norte, hacia el río de las Cañas, el río Sucio, y va a ser este lugar el río del Príncipe o el Cabo de Trafalgar, no se sabe, pues en los 34 grados norte, cuando el primer autor que fija que aquí sea la sede, y ninguno más se ha vuelto a atrever a establecer cuál podía ser el lugar concreto donde se fundó San Miguel, va a ser Demetrio Ramos, en Audacia de Descubrimiento y también en Cuadernos Colombinos, del año 81, el cual nos va a decir que aquí fue el lugar donde se estableció Ayllón en 1526, en el río del Príncipe. En el río del Príncipe o Cabo de Trafalgar. Él se decanta por el río del Príncipe, que estaría más o menos aquí en esta altura de los 34 grados norte, que coincidiría con Carolina del Sur. Con Carolina del Sur. Y después tenemos otros enclaves como el Cabo del Trafalgar o la Bahía de Santa María o el Cabo de San Juan, que completarían, que completaría lo que es lo que en las capitulaciones de Valladolid se reconoce como la tierra de San Juan Bautista y que posteriormente en la cartografía se conoció como la tierra de Ayllón, que como aquí vemos se va a complementar en
en 1529 y a partir de 1529 en adelante va a aparecer hasta el mapa de Sancho Gutiérrez, cuando ya se pierde toda esta nomenclatura, así como la tierra de Esteban Gómez, cuando se vuelve a actualizar los descubrimientos españoles a mediados del siglo XVI. En una cartografía actual, aquí vemos cómo se solaparía este mapa, que es el de 1529, con el de 2024, que tenemos aquí mediante la plataforma de Google Earth. Como aquí vemos, el estado de Georgia correspondería a los 32 grados con el río de San Juan, más o menos, aquí nos dice Demetrio, entre los 34 y 33 grados norte, que se establecería la ciudad de San Miguel, y esta sería toda la extensión de la tierra de San Juan Bautista en la actualidad, que se abarcaría desde el estado de Georgia hasta la vía de Chesapeake en los 38 grados norte. Para finalizar la intervención, Muerto y John finalizó este proyecto de San Miguel de Guadalupe. Tampoco pudieron hallar el paso del norte, que todos estos viajes que había realizado, que había encomendado Fonseca en 1523, trataban de hallar el paso del norte. Como ya habían hallado el paso del sur, pues hallar el paso por el norte. Tanto la misión de Vázquez de Ayllón como la de Esteban Gómez van a fracasar en este intento y por lo tanto no se va a poder encontrar el paso del norte, y de esa manera en 1526 se va a emprender el viaje de Jofre del Loaiza por el sur, dado que no se había encontrado este paso por el norte, para ya establecer las factorías comerciales en las Islas de las Especies y poder un poco empezar a poner en funcionamiento la contratación de la especiería. Y a manera de conclusión, y como ya hemos mencionado, los españoles fueron los primeros que navegaron la costa norteamericana y que se anticiparon un siglo antes que la presencia anglosajona. Por una parte, la presencia del navegante Hudson en lo que hoy conocemos como Nueva York, y posteriormente a la presencia holandesa, que también fundó Nueva Amsterdam allí, en lo que también conocemos como Nueva York, y que los neoyorquinos, ellos retoman sus raíces como las raíces holandesas, cuando es un error, porque los primeros que llegaron allí fueron los españoles de la mano de Juan Rodríguez de Fonseca. Y eso es todo, gracias. Muchas gracias.